Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Atención, hace pocos minutos el Gobierno Nacional dio a conocer un proyecto de ley para respaldar a las familias ecuatorianas y garantizar la estabilidad laboral. Las empresas que no disminuyan plazas de trabajo entre octubre, noviembre y diciembre recibirán incentivos fiscales. Ampliaremos los detalles de este proyecto más adelante. Ahora lo más destacado del día. Dos personas fallecidas y 6 heridas fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en una vía del cantón Quinindé. El impacto entre dos automotores pesados provocó que las llamas consuman a un autobús interprovincial. El camión se está incendiando y las personas del bus están atrapadas. Al parecer hay heridos. Ese sería el mensaje de la persona que realizó la llamada de emergencia al ECU 911 para alertar sobre el choque entre dos vehículos pesados registrado en la vía La Independencia-La Unión en el cantón Quinindé, el mismo que dejó un saldo trágico de 2 personas fallecidas y 6 heridas. De manera preliminar, se conoce que el conductor del vehículo de carga habría perdido el control del mismo, impactando en la parte posterior del bus interprovincial de la cooperativa Quinindé. Por la fuerza de la colisión, se inició un incendio que prácticamente consumió por completo al autobús y la cabina del otro automotor, provocando la desesperación de los pasajeros, quienes intentaban escapar de las llamas. Varios videos fueron compartidos en redes sociales, donde se podía evidenciar la gravedad de esta tragedia. La carretera fue cerrada por varias horas, mientras equipos de emergencia luchaban contra las llamas que amenazaban con extenderse por toda la zona. Elementos de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos de Quinindé y Cuerpo de Bomberos de la Concordia acudieron para brindar asistencia en esta emergencia. De acuerdo al parte policial, los conductores de los vehículos involucrados se dieron a la fuga. Informó Miguel Ángel Bedoya. Patrulleros de la Policía Nacional fueron atacados por moradores en General Farfán, en la provincia de Sucumbíos. Todo en medio de un operativo del bloque de seguridad para decomisar miles de galones entre gasolina y diésel que estaban ocultos en un predio. Así quedó el primer patrullero, con orificios en el parabrisas. El segundo carro corrió con la misma suerte y el tercero, de la Fuerza Pública, de igual forma. Con estas novedades empezó el operativo del bloque de seguridad en General Farfán, Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. La población se acercó a los carros de la policía y les lanzaron piedras. También, al parecer, hubo detonaciones de arma de fuego. El objetivo de los uniformados era un inmueble donde se realizaban, según comentan, actividades ilícitas. En la parte posterior de la casa habían almacenado canecas entre gasolina y diésel, una bodega repleta, un total de 90 tanques de 55 galones, dando como resultado casi 7.000 galones de hidrocarburos. De igual manera encontramos un tanquero que tiene su capacidad para 4.000 galones. Estaban realizando el desembarque del combustible a los tambores. El combustible sirve para el contrabando con dirección a Colombia o también para el procesamiento de sustancias ilícitas. Y no estamos muy lejos, puesto que en el límite político internacional, las Fuerzas Armadas localizaron y destruyeron un laboratorio artesanal de droga. En el lugar, 200 metros de manguera que conducía a 2 piscinas improvisadas, con restos de crudo. También plástico negro. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantienen los patrullajes constantes ante la presencia de grupos ilegales. Informó Marilyn Jaramillo. El operativo Resurgir 39 dejó varios detenidos en Nueva Prosperina. En ese sector se buscaba al líder de una organización terrorista y la policía descubrió viviendas con acabados de lujo en medio de las casas de caña de los vecinos. Buscaban a alias Memo,
el líder de una organización delictiva que opera en Nueva Prosperina, y desde las 5 de la mañana de este jueves al menos 100 policías intervinieron 3 sectores de ese distrito del noroeste de Guayaquil. Tumbaron puertas, revisaron cajones y detuvieron a algunos sospechosos, pero el objetivo de intermedio valor no lo encontraron. Cuando la policía allanó la casa de Memo en la cooperativa Voluntad de Dios, descubrieron una camioneta y al subir al segundo piso se sorprendieron al ver ciertos lujos, como este jacuzzi y algunos acabados que contrastan con las casas de caña de los vecinos y las calles de tierra de ese barrio. Justo atrás del inmueble, otra vivienda que pertenecería a la familia, también con televisores nuevos, muebles de estreno, pisos y techos recién instalados. En las puertas y postes de esa calle se evidencia que la zona está bajo el mando de uno de los grupos de delincuencia organizada. Poco después, la policía confirmó que se logró aprender a 6 personas y el decomiso de 3 armas de fuego, alimentadoras, dosis de cocaína, marihuana y heroína, uniformes militares, chalecos antibalas e incluso un águila disecada. Informó Carolina Pimentel. Diferentes barrios y cooperativas del Guasmo Sur en Guayaquil fueron blanco de un operativo desplegado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, donde se inspeccionaron casas y las orillas del estero Salado, donde verificaron embarcaciones que supuestamente son utilizadas por los grupos terroristas. El miércoles se desplegaron por el barrio Cuba y ese jueves le tocó el turno a varias cooperativas del Guasmo Sur. Eran grupos tácticos de la Policía Nacional que con las Fuerzas Armadas entraron a las zonas más conflictivas de este sector del sur de la urbe porteña para realizar allanamientos. Puerto Licita, Punta Recha, es el lugar donde Ciudad Perdida. Esos son los lugares del Guasmo donde las organizaciones delictivas hacen base para cometer sus actos delictivos. Revisaron viviendas, pidieron identificación a los ciudadanos que estaban en el interior. Revisaron habitaciones, el área de cocina, también los patios y abrieron puertas en las que se presumía tenían doble fondo. Asimismo, verificaron domicilios donde habían bodegas de personas que se dedicaban a la pesca artesanal, pero según información de inteligencia también ejecutaban diferentes actividades ilegales en el estero Salado. Cuando estamos en la ciudad hacemos los operativos de control de armas, no se logra encontrar el tráfico de armas por la zona urbana, porque resulta que las armas entran y salen por el sector de los esteros. Solo una señora fue retenida por almacenar combustible en estos recipientes en su vivienda. Es curioso también que en una vivienda hemos encontrado 10 canecas de combustible y lógicamente la persona que está, la dueña de esa casa, también queda en calidad de aprendida para que responda por qué tiene este combustible en la casa. Durante toda la mañana avanzaron por barrios que estaban anteriormente tomados por grupos delictivos. Estos operativos los continuarán ejecutando en otros sectores del Distrito Sur, que están en la lista de ser intervenidos en lo que resta de esta semana, informó Charlie Pisa. Los 3 detenidos por el secuestro de un hombre en la Ciudadela Guayacanes, norte de Guayaquil, son adolescentes de 16 y 17 años de edad. La UNAS investiga a qué grupo terrorista estarían vinculados. No tuvo para dónde coger. Es uno de los 3 sujetos que secuestraron a un habitante de la Ciudadela Guayacanes, norte de Guayaquil. Ingresaba a su casa junto a su pequeña hija de 11 años. En medio de los tiros, la policía los atrapó y no pocos moradores, indignados hasta la médula. Van allá los sueltan. Lo que merecen es que le den palos para que no vuelvan por aquí. Trasladados de inmediato hasta el Comando Zonal 8 para la elaboración de los partes. Ninguno era mayor de edad. Hicimos uso legítimo de la fuerza y logramos neutralizar a los 3 ciudadanos. Entre ellos hicimos un registro corporal, obteniendo un teléfono celular y las identidades de los ciudadanos, teniendo como resultado 3 ciudadanos menores de edad. Se trata de Joel Gregorio, CM, 16 años, Gustavo Alejandro A.E., 17 años, y Adrián Byron P.B., también 17. Este jueves nadie hablaba de otra cosa en la avenida José Luis Tamayo. Yo creo que una cosa es un joven normal
juzgar a alguien por una simple infracción. Pero estas cosas mayores ya no, pues son delitos. Pues. Quitarle la vida a alguien que está trabajando y después aducen que son menores de edad. El secuestro es a diario, piden recompensa, más de $10.000, roban en las tiendas, tienen a la gente amenazada que van a venir a cobrar vacunas. Y bueno, la verdad, ya hay muchos locales que están cerrando aquí. Las madres de familia están angustiadas, pues no hay garantías. Tampoco un día ni hora. Tengo a mi niño que llega en las tardes de la escuela y a veces no alcanzo a irlo a ver al expreso. Gracias a Dios aquí están los vecinos y el guardia que están pendientes. Dios no quiera, se los pueden llevar y hay uno que hace. La UNACE explota los teléfonos celulares de los adolescentes para determinar los nexos, o al menos a qué grupo de delincuencia organizada obedecerían. Quienes por aquí laboran a diario exigen una intervención inmediata. No hay pasajeros por ese problema mismo de los secuestros, tienen miedo. Tanto el taxista como el pasajero tienen miedo de coger un taxi. Informó Jorge Escobar. Más adelante, más de 9.000 trámites irregulares se detectaron durante el ataque cibernético a la AMT. ¿Qué medidas ha tomado la Agencia Metropolitana de Tránsito? En breve les contamos. La policía trata de esclarecer las razones por las que 7 personas fueron asesinadas la noche del miércoles 6 de noviembre en Manta, provincia de Manabí. La masacre, que ocurrió durante la celebración del cumpleaños de uno de los fallecidos, también cobró la vida de su padre y de otros familiares. Franklin Fernando Quispe Montanero celebraba su cumpleaños 33 en la casa de sus padres cuando sicarios llegaron al lugar, lo asesinaron a él, a su padre, a un tío y a otras 4 personas más. De las 7 personas que lamentablemente fueron asesinadas en el sector de Miraflores, una de ellas sí tiene un antecedente por receptación, la cual está haciendo en las verificaciones necesarias conjuntamente con Fiscalía para nosotros determinar cuál es el grado de responsabilidad o a quién fueron o cuáles fueron los causantes de este lamentable hecho o a quién estaba direccionado. Este hecho ha encendido las alarmas sobre el incremento de la violencia en Manta, una ciudad que en los últimos años ha experimentado un auge en crímenes relacionados con ajustes de cuentas y el narcotráfico. Ahí está demasiado, pero demasiado inseguro. De lo que reveló la policía, el ataque múltiple coincidió con la incautación de un cargamento de más de media tonelada de droga. Que generalmente después de una incautación de un número determinado o masivo de sustancias sujetas a fiscalización, lamentablemente las personas que se encuentran inmersas en este tipo de situaciones terminan en la cárcel o muchas veces como muertos directamente en las vías. Los cuerpos de las víctimas este jueves fueron retirados del centro forense de Manta, mientras la policía busca más pistas del ataque. Que es un ataque que estaba selectivo porque estaban ya en un domicilio festejando un cumpleaños en donde fueron directamente al domicilio donde se encontraban estas personas. El carro usado por los sicarios fue robado en Guayaquil y aún ningún GDO se atribuye a la masacre. No tenemos ningún tipo de panfleto en el lugar del hecho, del incidente, pero las unidades no descartan que justamente pertenezcan a algún grupo delincuencial organizado. Con estas 7 muertes violentas en el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramillo, 281 crímenes se han registrado en lo que va del año. De hace mucho tiempo tengo miedo de salir de mi casa. Y si vengo acá al centro es un momentito y me voy a mi casa allá. Debido al aumento de la violencia criminal, desde junio el gobierno movilizó al Centro de Operaciones de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas a la ciudad de Manta. Hay varios sectores los cuales están siendo priorizados por la Policía Nacional de acuerdo a la incidencia delictual y criminal. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un menor de 9 años murió como víctima colateral, mientras sicarios pretendían asesinar a otra persona en Babahoyo, provincia de Los Ríos. El hombre que buscaban para arrebatarle la vida ingresó a la vivienda donde jugaba el niño.
Sumidos en una profunda tristeza, familiares del niño Javier Gómez, de 9 años, llegaron a la morgue de Babahoyo, incrédulos de la tragedia que había ocurrido cuando un hombre que era perseguido por sicarios se metió a la casa donde estaba el menor para intentar protegerse. Sin embargo, el atacante disparó a pesar que había 2 menores en la vivienda. Y habíamos acabado de venir, era de la escuela, y este hombre se mete siguiendo a uno de mis sobrinos y siguiendo a mi esposo, y ahí fue que él comenzó a disparar como loco, comenzó a disparar, sino que el bebé corre y ahí es que la bala me le da en el pecho al bebé. Ocurrió pasado el mediodía de este jueves en la parroquia Barreiro de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. El menor recibió 8 disparos y con ayuda de vecinos lo trasladaron en una motocicleta hasta el hospital, pero allí solo confirmaron el fallecimiento. La abuela, quien presenció todo lo ocurrido, en medio de su dolor tuvo la valentía para enviarle un mensaje al asesino de su nieto. Yo le pido como madre y como abuela que busquen una iglesia y que busquen y que se arrepientan antes que sea demasiado tarde, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Es lo único, no le deseo mal a alguno. El hombre que era perseguido resultó ileso y posteriormente escapó del lugar. Hasta el momento no hay personas detenidas por este caso, donde nuevamente un inocente perdió la vida a causa de la violencia criminal que azota a la capital fluminense, informó Martín Soto. En los tanques de combustible de un camión tipo tráiler, agentes antinarcóticos encontraron cerca de 400 kilos de cocaína que tenían como destino uno de los puertos del país. El nerviosismo del conductor del narcocamión alertó a los uniformados. Con este cargamento, la Jefatura Antinarcóticos de Carchi ha realizado la incautación en lo que va del 2024 de 5 toneladas, 593 kilos de estupefaciente decomisado en frontera. Este vehículo tipo tráiler transitaba por la E35. Difícil para los agentes a simple vista determinar que viajaban en una caleta 388 paquetes de cocaína. Logran detectar nuestros agentes de que existe un compartimento interno dentro de los tanques de combustible. Es así que utilizando equipos electrónicos se pudo visualizar de que efectivamente en la parte interna de los tanques de combustible tenían unos bloques con similares características a sustancias sujetas a fiscalización. Brian David HC, de nacionalidad ecuatoriana, era quien conducía el pesado camión. De acuerdo a la pureza de la droga, esta era trasladada a uno de los puertos del país para luego vía marítima llevarla hasta los mercados internacionales, donde el costo alcanza a un precio en Estados Unidos de más de 12 millones de dólares, mientras que en Europa sobrepasa los 17 millones de euros. De acuerdo a las primeras investigaciones, este cargamento estaba destinado para el ámbito del perfil costanero, en donde utilizando los puertos de embarque internacional iban a ser destinados para el ámbito internacional de drogas. Para los agentes no fue fácil lograr abrir las caletas, lo que evidencia que estas son elaboradas en territorio colombiano. Son reforzadas con materiales de excelente calidad. Este sería un golpe significativo a las estructuras narcodelictivas que operan en esta frontera. El ocultamiento de droga lo realizan en el vecino país de Colombia, en donde de acuerdo a las características del compartimento, pues podemos apreciar de que todo el tanque tiene una estructura bien elaborada, en donde efectivamente permiten distraer las actividades de perfilamiento que realizan nuestros agentes. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. 46 allanamientos ejecutó el bloque de seguridad este jueves en el Cantón Durán como parte del operativo Tormenta 6. Como resultado, fueron arrestadas 8 personas. 5 de ellas tenían antecedentes penales. Durán superó en número de muertes a las ciudades más violentas del mundo el año pasado. Por ello, desde junio de este año existe presencia constante del bloque de seguridad que ejecuta en el cantón operativos de captura, como el realizado este jueves, donde se allanaron 46 inmuebles en las zonas del Recreo, Divino Niño, El Arbolito y Abel Gilbert. Los agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas ingresaron a dichas viviendas luego de realizar por varios meses gestiones investigativas. Sí, justamente tenemos los caballeros sin rostro, los que ellos trabajan arduamente en buscar información
para proporcionarnos y hacer este tipo de actividades que van en beneficio de la seguridad de Durán. Como resultado, fueron arrestadas 8 personas, 5 de ellas poseen antecedentes penales y serían parte de las GDO que operan en Durán. Porque la pretensión de estas organizaciones delictivas justamente es llevar a la miseria y a la pobreza para que se adhieran a estas organizaciones. Si vemos una camiseta aquí también, inclusive ya existen hasta asociaciones de esta organización, en este caso de los Chone Killer, ya con comitiva Durán. O sea, esto ya es, inclusive ya forman un consorcio y ya quieren ser parte formal o parte de la sociedad formal con este tipo de acciones. Entre las evidencias confiscadas por los agentes del orden estuvo un tráiler, 2 camiones, un automóvil, 5 motocicletas, 1 kilo de base de cocaína, 400 dosis de clorhidrato de cocaína, 250 dosis de H, 4 armas de fuego y armas blancas, entre otros elementos que fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para su judicialización, informó Maite Morán. La Policía Nacional logró decomisar más de 1000 objetos punzocortantes que habrían sido utilizados para cometer delitos en la capital. Los resultados son el fruto de 3 meses de operativos en sectores considerados conflictivos del sur de Quito. Lo que usted está viendo no es ninguna fábrica o mercado de cuchillos. Es el impactante resultado de 90 días de operativos llevados a cabo por el Distrito Policial Quitumbe en el sur de Quito. Que hemos retirado del mercado delictual 1.230 armas cortopunzantes y contundentes. Más de 1000 objetos cortopunzantes que han sido retirados, en su mayoría utilizados como armas en delitos como robos o secuestros. Retiradas del mercado delictual en situaciones en las que las personas fueron perjudicadas, robadas, asaltadas, y nosotros en los operativos que estamos realizando acá en este sector hemos puesto de manifiesto cómo actúan estas bandas organizadas. Machetes, destornilladores, cuchillos de todos los tamaños, manoplas e incluso 2 armas de juguete son evidencia de los operativos llevados a cabo en los sectores más conflictivos del sur de la ciudad. En la Marta Bucarán, Avenida Ecuatoriana, en la Avenida Maldonado, en el sector del Mercado de las Cuadras, en la Avenida Julián Estrella, en el Puente de Chillogallo, en la Paquilla, en Caupicho, en la Plazoleta de Guamaní y algunos puntos que nosotros hemos considerado vulnerables. Además de estos sectores, también han sido intervenidos bares, discotecas y en el transporte público, considerando que, de acuerdo a la reforma del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, aprobada en junio del 2022, la persona que porte un arma cortopunzante podría enfrentar sanciones económicas de hasta $212 y el decomiso de la misma. Hay gente que se molesta porque les quitamos a veces y ellos dicen que son algún tipo de herramienta de trabajo. No es así, porque nosotros encontramos que muchas veces con este tipo de situaciones o de armamento se producen grescas y hay gente que sale lastimada. Informó Ítalo Salazar. Al volver, más de 9000 trámites irregulares se detectaron durante el ataque cibernético a la AMT. ¿Qué medidas ha tomado la Agencia Metropolitana de Tránsito? Les contamos los detalles al regresar de la pausa aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. Más de 9000 trámites irregulares se detectaron durante el ataque cibernético a la AMT. Esta cifra se dio a conocer luego de la fiscalización por parte de un concejal de Quito. Con esto, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha tomado medidas. Veamos. Imagínese ir a matricular su vehículo normalmente. Cuando al iniciar su trámite le comentan que su carro está a nombre de otra persona, de otro dueño, y usted ni siquiera se enteró de nada. ¿Cómo sucedió este cambio? Bueno, pues esto le podría ocurrir en Quito, según el concejal Fidel Chamba. Todo debido al ataque cibernético que tuvo la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT a su sistema de datos conocido como Axis 4.0 en meses anteriores. Por hackeo a las cuentas para acceder justamente al sistema Axis 4.0 se realizaron. ¿Cuáles son estos trámites? Cambio de propietario, modificaciones a los datos vehiculares, renovación del permiso anual de circulación, duplicados de matrícula, certificaciones y otros procesos. Chamba alertó que se realizaron 9.620 trámites irregulares en la AMT durante este hackeo. Por ende, decenas de ciudadanos resultaron afectados. La Agencia Metropolitana de Tránsito se conecta con la Agencia Nacional de Tránsito a través de este sistema Axis 4.0.
Entonces, se nos hace conocer que varios usuarios, por ejemplo, un usuario realizó 2003 procesos de carácter irregular de acuerdo a este informe. Ante esta preocupación no solo del concejal, sino de la ciudadanía, acudimos directamente a la Agencia Metropolitana de Tránsito para consultar justamente cómo podrán solucionar este problema. Fueron alrededor de 37 o 38 personas que presentaron en forma individual su denuncia ante la Fiscalía, y luego de eso nosotros hablamos con el señor ministro fiscal de Pichincha para que yo como director hemos hecho una denuncia de tal manera de englobar todo este tema y respaldar a los funcionarios municipales que en este momento fueron víctimas de este tema informático, de este delito informático. A propósito de estos inconvenientes, la AMT utilizará desde este lunes 11 de noviembre otro sistema de datos llamado Axis Cloud. Hoy TICS, la Secretaría de TICS y nosotros hemos visto la posibilidad que con migrar al sistema Axis Cloud nos permite a nosotros tener muchas mayores seguridades en beneficio de la ciudadanía. La tipología del vehículo, los datos que tenemos la obligación nosotros de respaldarlo, estén seguros. Aún así, la AMT continúa en el proceso de anulación de trámites irregulares de quienes fueron afectados. Del mismo modo, nos pusimos en contacto con la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, para conversar sobre este tema. No nos pudieron atender de inmediato, pero agendamos una entrevista muy pronto. Allí despejaremos dudas sobre el sistema que se utiliza para la protección de datos, el trabajo en conjunto con la AMT y otros detalles. Informó Mía Sabeli Carrera. Mediante un comunicado, el ex rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, respondió a los cuestionamientos que revelarían actos de corrupción durante su administración como titular de este centro de educación superior. Frente a los resultados de un examen especial presentados por la Contraloría General del Estado sobre actos de corrupción detectados en la Universidad Central del Ecuador, que van desde nepotismo hasta salarios que sobrepasan lo previsto en la ley, su ex rector, Fernando Sempertegui, aclaró mediante un comunicado sobre casos puntuales que se habrían dado durante su administración. En relación a un docente quien recibió remuneración sin trabajar, el examen señala que el mencionado profesor recibió más de $50.000 en remuneraciones sin que haya ejercido la cátedra y paralelamente cumplía funciones en el Instituto de Capacitación del Consejo Nacional Electoral. Al respecto, Sempertegui señaló que existió un conflicto por cuanto sus alumnos no asistían a clase y el cambio de alumnos y de facultad no resolvió el problema, pero que finalmente fue destituido por doble empleo. El examen también señala que 4 docentes, quienes tuvieron parentesco de hasta el 3er grado de consanguinidad con el rector y con miembros del Honorable Consejo, fueron vinculados en contraposición a la norma expresa que lo prohíbe. El ex rector reconoce que un pariente suyo trabajó durante un semestre por un error administrativo al no haber podido verificar este impedimento, debido al centenar de profesores que se contratan cada semestre. Sobre docentes que iniciaron funciones antes de suscribir contratos, la Contraloría señala que se vinculó a profesores sin que hayan cumplido con los requisitos establecidos, además de que sus expedientes están incompletos. Sempertegui justifica que cuando un docente es calificado para ejercer la docencia, se lo incluye en el calendario académico y que muchos demoran en presentar la documentación. Sin embargo, no se puede postergar su vinculación, pues eso implicaría trastocar la programación académica. El informe de Contraloría recoge estas y otras novedades en un documento de 168 páginas. Y si bien el examen se centró en la administración de Fernando Sempertegui, su actual rector, Patricio Espinosa, anunció que la próxima semana se reunirá el Consejo Directivo para analizar este informe. Informó Miguel Ángel Bedoya. Decenas de empleados de los prestadores externos del IES y otras unidades del Sistema de Salud Pública hicieron un plantón para exigir el pago de 300 millones por derivaciones atendidas en más de un año. Una comisión dialogó con la directora provincial del organismo. Agotados de esperar el fin de sus cuentas por cobrar, bloquearon la avenida Olmedo, al pie de la Caja del Seguro. Empleados de los prestadores externos exigen el pago por las derivaciones, pues antes del feriado,
los despidieron. Aproximadamente unas 400 a 500 personas, colaboradores, que realmente eso se transforma en familia y son muchas familias desempleadas. Según los voceros de algunas unidades médicas, en los últimos meses quebraron 15, dejando a $500,000 de afiliados a la deriva. Estamos hablando alrededor de $300 millones solo de atención ambulatoria. Una comisión de los prestadores logró acceder al despacho de la dirección provincial, solo para que los escuchen. No es autoridad que pueda decidir en estos temas. Ella únicamente lo que hace es trasladar nuestra petición, como lo ha hecho ya en 3 ocasiones, a la Superioridad del Seguro Social y en este caso al señor doctor Eduardo Peña. Solicitamos una entrevista con el presidente del Consejo Directivo, pero por motivos de agenda no fue posible. El paciente que va a cardiología, el médico que lo atiende siempre el mismo, está acostumbrado a la medicación que se le entrega completamente, a diferencia de lo que sucede en los otros hospitales, ¿no? Los atrasos en los pagos iniciaron en 2018 y en la mitad, miles de pacientes en la pálida frontera de la vida y la muerte, informó Jorge. El juez de la Corte Constitucional, Joel Escudero, será quien deberá emitir un proyecto de dictamen en relación al pedido de reforma parcial a los artículos 35 y 51 de la Constitución, presentado por el presidente Daniel Noboa para que las personas privadas de la libertad ya no consten en el grupo de atención prioritaria. La propuesta ya fue remitida por el presidente Daniel Noboa a la Corte Constitucional para el respectivo control previo de procedimiento de reforma parcial a la Constitución. Lo que ha estado ocurriendo en este país desde el año 2008, lamentablemente, es haber incorporado a las personas privadas de la libertad dentro de las personas o grupos vulnerables, cuando dentro de esto están realmente niños, ancianos y todas las personas que realmente se merecen un trato justo dentro de este país. Lamentablemente, los ecuatorianos hoy en día, al tener esta categoría de que los violadores, delincuentes, asesinos, femicidas estén dentro de esa categoría, les concede más derechos que el propio ciudadano de a pie. Aquí existe una pregunta que podría ser consultada a los ecuatorianos. ¿Está usted de acuerdo en que las personas privadas de la libertad dejen de ser consideradas parte de los grupos de atención prioritaria, sin que esto signifique el que se afecten sus derechos y garantías constitucionales? Y se hacen someter a beneficios legales que en el país han permitido que muchos estén prófugos. Acabamos de ver hace pocos días que alguien que salió por una enfermedad catastrófica fue asesinando a su custodio. Esas cosas son las que el país está cansado. Aquí en la Comisión de Derechos Humanos hemos hecho ya un proceso de análisis en cuanto a estas malas formas de acción, en cuanto a algunos PPLs y también algunos jueces que se abusan del derecho para que algunos PPLs no respondan ante la justicia. Es así, en el legislativo preocupa el abuso de la ley de algunos que se encuentran bajo la prohibición de libertad. Hay un caso de un preso que tenía dolor del testículo, otro que tenía insomnio y a causa de los habeas corpus salieron libres. Eso tiene que saber el país. ¿A causa de qué? De estar dentro de una categoría de grupo de atención prioritaria. ¿Hacia se apunta este cambio? Por supuesto que sí, hacer justicia en la sociedad y creo que el país no se puede oponer a eso. Los habeas corpus, más allá de la propuesta en concreto, son una garantía jurisdiccional, que aunque la propuesta se llegue a ser efectiva, no se puede eliminar el derecho de accionar. Entonces el derecho de accionar está dado a todas las personas. El habeas corpus es una de esas garantías jurisdiccionales. La Corte Constitucional ya ha establecido estándares mínimos para evitar el abuso de las garantías jurisdiccionales. El debate arrancó en el legislativo, a pesar que debe esperarse el pronunciamiento de la Corte Constitucional para ver el mecanismo de reforma. Informó Héctor Romero. Por la ausencia de legisladores de la Revolución Ciudadana, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional no pudo receptar las comparecencias de Arduino Tomasi, quien efectuó una investigación donde se registrarían inconsistencia en cifras sobre hechos violentos presentadas por el correísmo y las del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Y no le tengan miedo.
Evidente fue el malestar de Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, al no poder sesionar la mañana de este jueves, como estaba previsto. Como ustedes vieron, deliberadamente los asambleístas de la Revolución Ciudadana abandonaron la comisión, irrespetando y violentando el proceso legislativo. ¿Quiénes serían los afectados? O el partido sería el afectado, su gobierno, por ese subregistro o no registro de muertes y desapariciones. Es cuestionable que hayan actuado de esa manera. En la convocatoria se anunció en Comisión General receptar el testimonio de forma telemática de Arduino Tomasi, quien efectuó una investigación dejando al descubierto una aparente manipulación al sistema de datos de homicidios a partir del 2008 en el correísmo. Importante que nos estaba entregando el señor Tomasi con esa relevante información acerca de las personas desaparecidas y las lamentables coincidencias que no se pueden considerar de esa manera en cuanto al incremento entre los años 2008 al 2013. Cifras rojas que se habrían incrementado con la salida de la denominada base de Manta, donde operaban militares norteamericanos. Todos estos grupos de delincuencia organizada penetraron nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque justo las muertes indeterminadas se dan en las zonas fronterizas, que no fueron suicidios, señores, que lo que debió haber sido fueron muertes violentas, provocadas justamente por el ingreso de estos grupos de delincuencia organizada. Pero el correísmo dice lo contrario. Está bien. Debatámoslo, arguméntelo en la mesa legislativa, no salga huyendo. Aparente maquillaje de cifras que abarcaría desapariciones, secuestros y asesinatos. Y más allá de transparentar esas cifras, ¿qué puede pasar? Puede pasar que descubramos que el gobierno de la época, de manera arbitraria, de manera intencional, escondió cifras de violencia en el país. ¿Y eso le puede significar algún proceso judicial a futuro? Eso, por supuesto, eso es falsedad de información y eso es grave, es muy grave que se haya falseado. Datos que no coincidirían con los entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, informó Héctor Romero. Incentivos a empresas que mantengan su nómina de trabajadores hasta diciembre de 2024. Suspensión de cobros coactivos del IES durante 4 meses. Son, entre otros, los beneficios de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional que busca garantizar la estabilidad laboral y aliviar la carga económica de las familias ecuatorianas. El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para el alivio financiero y el fortalecimiento económico de las generaciones en el Ecuador. Esta iniciativa busca garantizar la estabilidad laboral y apoyar a jóvenes y emprendedores. El proyecto incluye medidas entre las que se contemplan incentivos fiscales para empresas que mantengan la nómina de sus trabajadores y no disminuyan plazas de trabajo entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año. Suspensión temporal de cobros coactivos por parte del IES a deudores durante 4 meses, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. Aplazamiento a empleadores del pago de aporte al IES de los meses de noviembre y diciembre de 2024, sin que esto genere responsabilidad patronal. Los fondos de reserva del IES podrán ser utilizados por los afiliados para el pago de deudas con la institución, incluso si éstas no estuvieran vencidas. Acceso inmediato al seguro de desempleo que otorga la Seguridad Social. El Servicio de Rentas Internas podrá extinguir deudas tributarias que no superen los $460, mientras que los GATS podrán hacerlo de manera voluntaria. Las universidades privadas podrán compensar el impuesto a la renta con un crédito tributario equivalente a las becas otorgadas a estudiantes de colegios públicos o fiscomisionales. Con esta iniciativa, el gobierno busca respaldar a las familias ecuatorianas, aliviando su carga económica. Moradores de Ponciano Bajo denuncian la presencia constante de motorizados que asaltan a los transeúntes. Cámaras de seguridad captaron a estas bandas que recorren el sector en búsqueda de sus víctimas, quienes claman mayor presencia de la fuerza pública.
Las motos merodearon el sector. Fueron peinando la zona. 3 ciudadanos a bordo de 2 motocicletas, mirando por todos lados, cuando tomaron la Josefina Tinajero en Ponciano Bajo. Al fondo sorprendieron a un guardia de seguridad que pretendía llegar a su casa. Le arrebataron las pertenencias y huyeron. La víctima camina visiblemente herido. Lo golpearon para llevarse los objetos de valor. Le dan un cachazo en la cabeza, le rompen y le quitan el celular. Que el compañero que llegó aquí también así salió, dice, pero ahorita le dejé lo que venimos del trabajo, ahorita se va. Entonces le asaltan, son 6:20 de la mañana. Una mujer presenció el hecho. Cuando los vio empezó a correr hasta que mejor se detuvo. Se salvó de que la asalten. Entonces ahí yo grité ladrón y comenzaron a salir la gente. Pero miremos a los livianos vehículos. Son conocidos por el sector. Se podría decir que ese es su punto de responsabilidad, porque siempre hacen de las suyas. De hecho, los moradores ven los ilícitos, pero mayor cosa no pueden hacer. Si uno se quiere hacer algo, no se puede. El compañero allá, un vecino de la tienda, él ha estado justo con el carro, cargando y han estado con un martillo. Ya, él ha querido lanzar y ya le han visto con la pistola, ha dicho que no le haga nada. Ahí es cuando nos hacemos de manera insistente la pregunta de qué pasa con la prohibición de 2 personas en moto. ¿Por qué en esos puntos de la ciudad no están los responsables de los operativos a las placas? No sé de dónde salen esas motos, pero ya en la madrugada ya se les ve. En la calle hay cámaras de seguridad colocadas por los moradores. Un barrio poco visitado por la fuerza pública donde las fechorías abundan. Y los ciudadanos en medio, sin saber a quién acudir. La empresa municipal de agua potable de Quito anunció que su equipo operativo se encuentra trabajando en la reparación de la rotura en la línea de transmisión de Paluguillo-Tumbaco. Emergencia que ha ocasionado la suspensión del servicio de agua potable en la parroquia de Tumbaco. El servicio se restablecerá de manera paulatina durante la madrugada del domingo 10 de noviembre, por lo que mientras se solucione este inconveniente, el servicio de agua se brindará a través de tanqueros. La niña Dana Escobar Carvajal necesita de nuestra ayuda. Si usted es portador de los tipos de sangre A, B o AB y tiene más de 18 años, puede acercarse a realizar su donación en Solca, Quito, de manera urgente, utilizando el número de historia clínica 287-270 o comunicarse al teléfono 099-275-5610. Toda la colaboración es importante para ayudar a Danita Escobar. Con eso nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.